Todo daría inicio con Vegeta, quien sería entrenado por Whis. Estaba destinado a ser el nuevo dios de la destrucción. Aún falta mucho. Sigue usando la cabeza para pelear, diría Whis. Cierra la boca, diría Vegeta al no dejar de atacar. Mientras tanto, Goku estaba en el planeta Yardrat. Estaba entrenando duramente para no dejarse superar por Vegeta. Ahora que Vegeta está siendo entrenado por Whis, no puedo dejar que me supere, diría Goku. Por eso tengo que entrenar con más intensidad que antes. Goku lanzaría varias bolas de ki hacia el cielo, lograría dejarlas suspendidas en el aire. Luego haría que las bolas de ki se movieran libremente. Goku las esquivaría ágilmente a cada una de ellas. Estaba entrenando sus reflejos. En un momento, una de las bolas de ki impactaría cerca de una aldea. ¡Cielos!, diría Goku aterrado. Goku iría al instante a ver si alguien había sido afectado. ¿Están bien?, preguntaría Goku preocupado. Goku, no puedes seguir entrenando en este planeta, diría un Yardrat. Lo siento, es que fue un accidente, diría Goku. Lo sabemos, y es por eso, diría un Yardrat. No eres un sujeto malo, pero tu poder de pelea es demasiado alto. Podrías destruir este planeta por accidente. Lo entiendo. Creo que buscaré otro lugar para entrenar. No saben cuánto lo lamento, diría Goku. Goku decidiría volver al planeta de Bills, ya que sería el único lugar donde podría entrenar sin tener que preocuparse por lastimar a alguien. Al llegar, Whis se mostraría molesto. «Señor Goku, ¿qué hace aquí?», preguntaría Whis. «Lo siento, es que necesito un lugar para entrenar», diría Goku. «¿Acaso quieres robarme mi puesto de dios de la destrucción?», preguntaría Vegeta seriamente. «No, Vegeta, nada de eso», diría Goku. «Sabes que eso me parece muy aburrido». «¿Qué quieres decir con eso? ¿Que los dioses de la destrucción no hacemos nada?», preguntaría Bills ofendido. «Oiga, no dije eso. Están malinterpretando todo», diría Goku. «Solo busco un lugar donde entrenar porque en el planeta Yardrat ya es peligroso. Prometo no molestar». «Si quiere quedarse a entrenar aquí, puede hacerlo, pero no voy a entrenarlo», diría Whis seriamente. «Así que será mejor que no moleste». «De acuerdo», diría Goku. Durante varios días Goku estaría entrenando en el planeta de Bills. Lo haría por su propia cuenta sin molestar a nadie, aunque a Vegeta le estaba molestando demasiado. Un día Goku se había levantado muy temprano para entrenar. Vegeta se daría cuenta y lo consumiría la envidia. «No puedo permitir que este insecto me supere de nuevo», pensaría Vegeta. Vegeta usaría la teletransportación para ir al más allá, ya que fue una de las técnicas que aprendió durante su último tiempo. Al llegar, Enma Daioh-sama estaba asombrado por su visita. «¿Qué haces aquí? Espero que no haya pasado nada», diría Enma Daioh-sama. «Vengo a advertirte sobre Kakaroto», diría Vegeta. «¿Y? ¿Ahora qué hizo?», preguntaría Enma Daioh-sama. «Lo de siempre, ser Kakaroto», diría Vegeta. «Ve al grano, tengo mucho trabajo», diría Enma Daioh-sama. «Kakaroto cada vez es más peligroso. En cualquier momento será capaz de destruir el universo entero», diría Vegeta. «Recuerda que regresó a Freezer a la vida para ganar un torneo del poder del que él fue responsable». «Tenía entendido que todos los universos íbamos a desaparecer y que Goku con el torneo nos salvó», diría Enma Daioh-sama. «Esas son mentiras. Kakaroto lo arriesga todo con tal de poder hacerse más fuerte», diría Vegeta. «Hace poco atacó una aldea en el planeta Yardrat por accidente, porque no le importa arriesgar a los demás. Solo quiero que saques la cuenta de cuántas muertes hay por Freezer. Todas esas muertes son culpa de Kakaroto, quien lo hizo revivir». «Sí, ahora que lo dices hay muchas muertes a causa de Freezer», diría Enma Daioh-sama. «Pero tú no lo has matado para evitarlo». «Porque Kakaroto lo defiende, diciendo que es gracias a él que el universo está en pie», diría Vegeta. «Bueno, ¿y qué quieres que haga?», preguntaría Enma Daioh-sama. «Que cuando lo mate a Kakaroto, lo envíes al infierno», diría Vegeta. «Tú no eres quien para tomar esas decisiones», diría Enma Daioh-sama furioso con Vegeta. «Pues, toma tú la decisión cuando Kakaroto venga hasta aquí», diría Vegeta. «Recuerda que también tendré que juzgarte a ti cuando mueras», diría Enma Daioh-sama. «Eso no va a pasar, porque yo seré un dios»,
diría Vegeta y se regresaría al planeta de Bills con la teletransportación. Vegeta, ¿dónde estabas?, preguntaría Goku de la nada, asustando a Vegeta. Ese no es tu problema, diría Vegeta furioso. métete en tus asuntos. Lo pregunto porque desde que aprendiste a usar la teletransportación, solo la usaste una vez y prometiste jamás hacerlo, diría Goku. ¡Ja! No recuerdo tener que darte explicaciones. Recuerda que seré un dios, diría Vegeta y se alejaría de allí. Cielos, Vegeta cada vez está más de mal humor, pensaría Goku. Goku comenzaría a entrenar, mientras que Vegeta seguiría siendo entrenado por Whis. Whis, espera, diría Vegeta. ¿Qué le sucede? Lo noto algo distraído, diría Whis. Es que he estado pensando en matar a Kakaroto, y quiero que lo sepas, diría Vegeta. ¿Por qué me lo comenta a mí?, preguntaría Whis. Esos no son asuntos en los que deba meterme. Recuerda que solo soy un ángel. Solamente quería que lo supieras antes de hacerlo. No puedo esperar a ser el dios de la destrucción para destruirlo, pero Kakaroto se ha vuelto muy fuerte y muy torpe, diría Vegeta. Temo que se pierdan más vidas por su imprudencia. Sabes cómo es de imprudente con Zeno o Sama, y además de dejar vivo a Freezer. Pues, tomar ese tipo de decisiones es parte de ser un dios de la destrucción, diría Whis. No espere que lo apruebe ni que lo desapruebe. No lo he hecho con el señor Bills, ni comenzaré a hacerlo ahora. De acuerdo, respondería Vegeta. Horas más tarde, Goku estaría entrenando arduamente. Estaba bastante agotado porque había gastado muchas fuerzas. En un momento, Goku lanzaría un gran Kamehameha al cielo para probar sus límites. Trataría de soportarlo todo el tiempo que pudiera para mejorar su resistencia. Luego de algunos minutos, finalizaría y quedaría de rodillas agotado. ¡Cielos! ¡Eso fue duro!, diría Goku agitado. Vegeta en sigilo se colocaría detrás de Goku. Sin aviso lanzaría un pequeño láser de ki directo a su corazón. Goku tosería sangre y caería al suelo al instante. Había muerto. ¡Ja! ¡Por confiado!, diría Vegeta al retirarse. Whis estaba observando todo desde lejos. Estaba muy serio con la situación. Y de verdad lo hizo, pensaría Whis. Bueno, no es como que me tenga que meter. Goku llegaría al más allá sin entender nada. Un momento, ¿estoy muerto?, se preguntaría Goku. Enma, ¿qué pasó?, preguntaría Goku desconcertado. Te mató Vegeta, diría Enma Daiyosama mientras revisaba unos papeles. No puede ser, Vegeta no haría algo como eso, diría Goku. Pues así pasó, diría Enma Daiyosama. Vaya, tendré que hablar con él, aunque creo que tendré que esperar a que me revivan, diría Goku. Espera un momento, diría Enma Daiyosama. Enma Daiyosama comenzaría a revisar las acciones de Goku. Se había dado cuenta de que Goku actuaba de manera egoísta y que las muertes de Freezer fueron su culpa. Es cierto, las conductas de Goku han peligrado el universo en más de una ocasión, pensaría Enma Daiyosama. Oye, no demores tanto, dame un cuerpo físico para ir al más allá, diría Goku. ¿Cómo te atreves a darme órdenes?, preguntaría Enma Daiyosama furioso. Vamos, no te hagas el serio. Si ya he pasado demasiadas veces por aquí, diría Goku. Has peligrado el universo muchas veces, Goku, y dejar vivo a Freezer por deberle un simple favor ha ocasionado muchas muertes, diría Enma Daiyosama. Así que serás enviado al infierno. Espera, tienes que estar bromeando, diría Goku desconcertado. Ya tomé mi decisión, diría Enma Daiyosama. Enma Daiyosama golpearía su mazo en el escritorio, se abriría un agujero bajo Goku y este caería directo al infierno. Ahora el universo estará seguro, diría Enma Daiyosama. Goku llegaría al infierno, confundido, no sabía qué hacer. No puede ser, ¿por qué me está pasando esto?, se preguntaría Goku. Goku comenzaría a caminar por el infierno, no vería a nadie. El cielo, es cierto, podré salir por el camino de la serpiente, diría Goku. Goku elevaría su ki aunque se sentía algo pesado. ¿Qué le pasó a mi poder?, se preguntaría Goku. Imagino que es por estar muerto. Bueno, no importa. Goku volaría hasta lo alto de las nubes amarillas, pero mientras más se acercaba, más se le dificultaba seguir. No puede ser, me siento muy pesado, diría Goku. Antes de llegar a las nubes, caería al suelo a gran velocidad. Goku se golpearía fuertemente. No puede ser. Por algún motivo, mientras más me elevo, mi cuerpo se vuelve más pesado.
diría Goku. Goku trataría de transformarse en Super Saiyajin Blue, pero no podría hacerlo. A pesar de elevar su ki, se sentía realmente debilitado. Solo soy un alma. En Madaiosama no me dio mi cuerpo completo. Solo una parte, diría Goku. Bueno, no me importa. De alguna manera tengo que escapar de aquí. Goku elevaría su ki todo lo que podría, pero a pesar de ello no podría salir. Trataría de volar al cielo, pero no llegaría a las nubes. Cada vez que estaba cerca de llegar, su cuerpo pesaba tanto que caía automáticamente. ¡En Madaiosama, sácame de aquí!, gritaría Goku fuera de sí. Goku lanzaría un ataque de ki a las nubes, pero no pasaría nada. El ataque se desintegraría por completo al llegar a las nubes. Esto sí que no te lo voy a perdonar, Vegeta. De alguna manera, saldré de aquí y me lo pagarás muy caro, diría Goku furioso. Mientras tanto, Freezer estaba en un planeta que acababa de conquistar. Vaya, parece que este sitio es un buen lugar, diría Freezer. Podré sacarle un buen precio. Freezer, en cuanto usted lo desee, ya tenemos un candidato que quiere comprar este planeta, diría Kikono. Excelente, tráelo hasta aquí, diría Freezer. De pronto llegaría Vegeta. No me digas que tú eres quien quiere comprar este planeta, diría Freezer seriamente. No sé de qué me estás hablando, diría Vegeta. Yo solo vine a matarte. ¿A matarme?, preguntaría Freezer. Vaya, pensé que ya estábamos en paz. Acabo de eliminar a Kakaroto. Fue considerado malvado por permitirte vivir, diría Vegeta. Y ahora es tu turno de regresar al infierno. ¿De qué hablas?, diría Freezer. Mataste a Goku tú mismo, diría Freezer confundido. Así es, diría Vegeta. Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue, desatando un gran poder. Vegeta, gracias al entrenamiento de Whis, poseía un gran ki. ¡Bastardo! ¿Cómo te atreves?, diría Freezer furioso. Freezer usaría la forma Golden para luchar contra él. Si te hubiera permitido usar el Hakai lo haría, pero al ser solo un aprendiz lo tengo prohibido. Siéntete afortunado, diría Vegeta. No me digas que serás dios de la destrucción, diría Freezer aterrado. Freezer se lanzaría con todo hacia Vegeta. Ambos comenzarían a luchar. Freezer no se había quedado atrás, había estado entrenando. De todas maneras, el poder de Vegeta era superior. ¡Bastardo asqueroso! ¡Estuviste entrenando!, diría Vegeta. Claramente, es para poder matarlos a ustedes dos, diría Freezer. Pero, como ya has asesinado a Goku, me ahorraste la mitad del trabajo. Freezer y Vegeta se trenzarían de las manos. Ambos comenzarían a forcejear entre sí, pero Freezer notaría que la fuerza de Vegeta era superior. ¡Maldito! ¡Te acabaré como sea!, diría Freezer. Ahora será tu fin, e irás al infierno donde mereces estar, terminaría de decir Vegeta para luego vencer el agarre de Freezer y después romperle los dedos. Vegeta y Freezer mantendrían una intensa pelea, aunque Freezer estaba en desventaja. Poco a poco Vegeta lo estaba desgastando. No puede ser, no puedo morir en manos de este idiota, pensaría Freezer. Vegeta conectaría un fuerte golpe de puño en el estómago de Freezer. Este quedaría encorvado. Freezer daría algunos pasos hacia atrás y perdería su forma Golden. ¡No es posible!, diría Freezer adolorido. Creo que no vale la pena seguir extendiendo esto, diría Vegeta al extender su mano hacia él. ¡Simio asqueroso! Debí de matarte cuando destruí el planeta Vegeta, diría Freezer. Salúdame a Kakaroto de mi parte, diría Vegeta. Vegeta desaparecería a Freezer por completo utilizando un poderoso rayo de ki. Freezer perdería la vida en el acto. Ahora sí me siento realizado, diría Vegeta al regresar al planeta de Bills. Al llegar, Whis estaba con Vados. ¿Qué sucede aquí?, preguntaría Vegeta confundido. Señor Vegeta, mi hermana vino de visita, diría Whis. Un gusto verlo, diría Vados. Cuando Vados viene, es por algo, diría Vegeta al cruzarse de brazos. No se preocupe, señor Vegeta. Solo vine hasta aquí porque hacía falta un poco de presencia femenina, diría Vados. Espero que eso no lo incomode. Como sea, diría Vegeta al alejarse. Vaya, no cambiará más, diría Whis. ¿Cree que sea buen candidato a ser un dios de la destrucción?, preguntaría Vados. Para ser sincero, yo no lo elegiría, diría Whis. ¿Y entonces?, preguntaría Vados. Fue decisión del señor Bills. De todas maneras, se parecen demasiado, así que será lo mismo, diría Whis. Vaya,
Eso no suena bien. Diría Vados. Freezer llegaría al infierno. Al ser juzgado por Enma Daiyosama tendría el mismo castigo de antes. No puedo creerlo, diría Freezer furioso. De alguna manera saldré de aquí y no mataré a Vegeta. Lo haré sufrir por la eternidad. En cuestión de minutos, Goku llegaría. Freezer notaría la aureola en su cabeza. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Preguntaría Freezer. Con que tu amiguito te ha matado. Deja de burlarte. Vine a sacarte de aquí, diría Goku. Me imagino que esto será como en el torneo del poder. Me pedirás que te ayude para obtener un beneficio, diría Freezer. Por supuesto, diría Goku. Escaparemos del infierno. ¿De qué estás hablando? Diría Freezer asombrado. Necesito escapar del infierno. De hacerlo, se generará un caos. Desequilibraremos el más allá. Y todo será culpa de Vegeta, diría Goku. Vamos, tiene que interesarte. ¿Qué mejor venganza contra Vegeta que sean los mismos dioses quienes lo castiguen? Yo no sé qué pensar, diría Freezer asombrado. No reconocía a Goku. No me hagas perder el tiempo. Aunque tenga la eternidad para estar aquí, no demores en dar una respuesta, diría Goku. No puedo creer que seas capaz de traicionar a Vegeta de esa forma, diría Freezer. Él me traicionó primero al quitarme la vida, diría Goku. Además, eso no debería de importarte. ¿Quieres salir o no? Ya, ¿y cómo lo haremos si ambos estamos muertos? Preguntaría Freezer. Goku cortaría el hilo que sujetaba el capullo de Freezer. Este caería al suelo. Luego Goku liberaría a Freezer. Oye, estás loco, diría Freezer aterrado. Seguimos estando muertos, aunque escapemos de este lugar. Si no salimos del infierno, me regresarán al capullo. Guarda silencio y sígueme, diría Goku seriamente. Pero no tiene sentido, diría Freezer. Una cosa que no te dicen es que tu alma al estar en el infierno guarda el 10% de tu poder, diría Goku. Eso no lo sabía, diría Freezer. De pronto, varios ogros llegarían alertados del escape de Freezer. Señor Goku, aléjese de Freezer, diría uno de los ogros. Viene conmigo, no quiero lastimarlos, pero será mejor que se aparten, diría Goku. De verdad es el Goku que yo conozco, pensaría Freezer. Señor Goku, ¿qué acaba de decir? Preguntaría otro de los ogros. Goku elevaría su ki, todo comenzaría a temblar. Será mejor que no me molesten, no quiero lastimarlos, diría Goku seriamente. Todos los ogros se apartarían, no se atreverían a enfrentarse a Goku y Freezer. Así me gusta, que sean bien educados, diría Freezer. No te luzcas, no te liberé para eso, diría Goku. Vaya, qué poco sentido del humor tienes, diría Freezer. Ahora que lo pienso, está más serio que de costumbre. Verdaderamente se siente muy dolido por la traición de Vegeta. Tendré que tomar esto a mi favor, pensaría Freezer. En el planeta de Bills, Vegeta seguía siendo entrenado por Whis, mientras que Bills estaba junto a Champa. Así que mató a Goku, diría Champa. Eso parece, diría Bills. Y dime, ¿cuánto demorará Goku en regresar? Preguntaría Champa. No es mi problema, diría Bills. Eso es un asunto que debería de resolver Vegeta. Si te metes en problemas, yo no te ayudaré, diría Champa. Así que no vengas a mí llorando. Señor Champa, le recuerdo que usted no es responsable del universo 7, diría Vados. Oye, yo no te hablé a ti, diría Champa. Hazle caso, tienes una asistente muy inteligente además de hermosa, diría Bills. Deberías de escucharla un poco más. Oh, es tan gentil, diría Vados algo avergonzada. En un momento, mientras Vegeta seguía atacando al ángel, lograría rozar su mejilla. No lo puedo creer, diría Bills. ¿De verdad rozó el rostro de un ángel? Preguntaría Champa. Eso no es poca cosa, diría Vados. ¡Ja! ¡Dormiste!, diría Vegeta burlándose de Whis. Whis llegaría a Vegeta en un instante. De una patada en su espalda lo aterrizaría en el suelo. Vegeta quedaría desmayado sin poder contestar. Dulces sueños, diría Whis. Tampoco es para que lo trates así. Fue una distracción de tu parte. ¿O acaso algo te inquieta? Diría Vados. Sí, siento una sensación muy extraña, como si algo estuviera por pasar, diría Whis. En el infierno, Goku y Freezer estaban sobre un camino junto al lago de sangre. Estaban tratando de escapar de allí. No creo que esto funcione,
diría Freezer. Confía en mí, haremos esto y saldremos de aquí, diría Goku. Goku y Freezer elevarían su ki al máximo y cada uno lanzaría un ataque de ki directo al cielo, pero los ataques se debilitaban al llegar, por lo que nunca tocaban las nubes. Freezer, demonios contigo, nuestros ataques tienen que fusionarse, diría Goku. Tú atacas muy lejos, diría Freezer. Claro que no, tú eres quien aleja su ataque, diría Goku. Hazme caso, te digo que esas nubes son las que controlan que las almas del infierno no escapen. En cuanto creemos una apertura podremos salir de aquí. Goku se acercaría a Freezer y se pondría incómodo. No puede ser, al menos trata de no tocarme, diría Freezer. Si sigues así, buscaré ayuda en otro sitio y te regresaré a donde te tenían prisionero, diría Goku molesto. Mira en la situación en la que me pones, diría Freezer incómodo. Goku y Freezer juntarían sus manos, lanzarían un ataque de ki combinado. El rayo de ki en conjunto sería verdaderamente poderoso. Estaba por llegar a tocar las nubes y aunque faltaba muy poco, aún no llegaba. Freezer, ponle ganas, diría Goku. Tú eres el debilucho que no le pone ganas. Si no lo haces bien, nos terminaremos cansando, diría Freezer. Freezer, estamos muertos, no gastamos energía, diría Goku. Es cierto, diría Freezer. Freezer pondría un poco más de esfuerzo y el ataque combinado llegaría a las nubes. Al contacto se abriría un pequeño agujero. Gracias a eso el rayo de energía pasaría de largo y las nubes se separarían cientos de metros. ¿Cómo es que pasó eso?, preguntaría Freezer. Las nubes comenzarían a emitir rayos contra el suelo. Luego te explico, tenemos que salir ahora, diría Goku. Goku y Freezer saldrían volando mientras las nubes se cerraban. Al pasar por el agujero sentirían una gran presión, pero lograrían salir. ¿Qué fue eso?, preguntaría Freezer aterrado. Es como la gravedad, pero invertida, diría Goku. Mientras más te acercas a las nubes, esta fuerza que te rechaza se incrementa cada vez más. En lugar de atraerte, te repele, y al pasar por el agujero experimentamos una gran presión como si algo nos estuviera comprimiendo. Es la forma que tiene el infierno de que no se escape nadie. Muy bien, ¿y ahora?, diría Freezer. Hacia allá está el más allá, diría Goku al señalar el comienzo del camino de la serpiente. Pero si vamos hasta ahí, Enma Daiyosama podrá regresarnos al infierno. Entonces tenemos que ir hacia el otro lado, diría Freezer. No, nada de eso, diría Goku. Goku tomaría de la muñeca a Freezer, llevaría los dedos a su frente. Estaba buscando algo. Vamos, no puede ser tan difícil sentir el ki de alguien, diría Goku. Oye, no me toques tanto, diría Freezer. Cierra la boca, me desconcentras, diría Goku. Goku finalmente lograría usar la teletransportación. Llegaría al planeta del Kaioshin. ¿Qué está pasando?, preguntaría el Kaioshin aterrado al ver a Freezer. ¿Goku y Freezer?, preguntaría Kibito. Lo siento, estaba muy lejos y necesitaba un puente, diría Goku. Goku volvería a utilizar la teletransportación llegando a la nave de Freezer. ¿Soy yo o ambos estaban muertos?, preguntaría Kibito. Es cierto, ambos tenían una aureola en su cabeza, diría el Kaioshin. Goku y Freezer llegarían a la nave de Freezer. Dejarían a todos los presentes aterrados, en especial a Kikono, que estaba en el trono de Freezer. ¡Gran Freezer!, diría Kikono aterrado al salir del trono. ¿Qué hacías en mi trono?, preguntaría Freezer con una expresión siniestra. Gran Freezer, es un placer volver a tenerlo de vuelta. Pensamos que había muerto, diría Kikono. Así que con llevar algunas horas muerto, ya es suficiente para que te adueñes de mi ejército, diría Freezer. Kikono dijo que como es el más inteligente y podía llevar a cargo todas las investigaciones, era el más apto para ser el emperador, diría Very Blue. Yo no dije eso, están mintiendo, diría Kikono. Estábamos yendo al planeta Namekusei para revivirlo. Freezer se acercaría al tablero de mando. Aquí dice que van al planeta Naro, diría Freezer. Verá, es que... diría Kikono aterrado. Freezer golpearía a Kikono en el cuello y le quitaría la vida en el momento. ¡Saquen a esa cosa de aquí antes de que me desquite con ustedes!, diría Freezer. Vaya, sé lo que se siente que te traicionen, diría Goku. Espero que no hagas lo mismo, diría Freezer. Como sabes bien, cuando Whis te revivió no te hicimos nada. En todo caso fue Vegeta, diría Goku. Bien, ¿ahora qué vas a hacer?, preguntaría Freezer. Solo necesitaba salir del infierno, diría Goku. Por cierto, esquiva a Bills.
El Hakai destruye hasta el alma. Goku se iría con la teletransportación. Ahora me toca vengarme del idiota de Vegeta, diría Freezer. Gran Freezer, ¿por qué usa aureola? Preguntaría Very Blue. porque estoy muerto. Diría Freezer. ¿Cómo? Diría Very Blue aterrada. En el más allá, Enma Daiyosama ya estaba al tanto de lo que había pasado en el infierno. No puedo creerlo, somos el hazmerreír, diría Enma Daiyosama fuera de sí. Gran Enma Daiyosama, los demás seres del infierno saben cómo escapar con esto que sucedió, diría uno de los ogros. Todo por ser bueno con Goku y no aprisionarlo, diría Enma Daiyosama. Todas las almas libres del infierno deberán de quedar aprisionadas desde este momento. Pero, Gran Enma, no tenemos tanto espacio, diría el ogro aterrado. Pues encierren a los más peligrosos. No puedo pensar en todo. Hazlo antes de que te haga encerrar a ti también, diría Enma Daiyosama. Claro, señor, contestaría el ogro. En la Tierra, Goku acababa de llegar a la corporación Cápsula. Goku, ¿qué haces aquí? Diría Bulma y vería la aureola encima de su cabeza. No tengo mucho tiempo, necesito las esferas del dragón, diría Goku algo desesperado. Goku estaba de regreso en la Tierra, aunque estaba muerto. Vamos, Bulma, necesito las esferas del dragón. ¿No ves que estoy muerto? Diría Goku impaciente. ¿Pero cómo pasó? Preguntaría Bulma. Ahora, exigía Goku. Bulma tomaría las esferas del dragón sin perder más tiempo e invocaría a Shenlong. ¡Sal de ahí, Shenlong!, diría Bulma. Shenlong emergería oscureciendo el cielo por completo. Dime cuál es tu deseo. Puedo cumplir cualquier cosa, diría Shenlong. Deseo que revivas a Goku, diría Bulma. Ah, veo que ya estás aquí, diría Shenlong. Los ojos de Shenlong brillarían y la aureola de Goku desaparecería. Genial, diría Goku. Goku, ¿ahora vas a decirme qué fue lo que pasó? Preguntaría Bulma. Pregúntale a Vegeta por qué me asesinó, porque yo no lo sé, diría Goku. No puedes estar hablando en serio. Vegeta no haría algo como eso, diría Bulma molesta. Lo hizo y me lo dijo Enma Daiyosama en el más allá, diría Goku. No sé qué es lo que le pasó por la cabeza, pero esto no quedará así. Goku desaparecería con la teletransportación. Bulma quedaría desconcertada. ¡Cielos santos! ¿Qué está pasando?, se preguntaría Bulma. Enma Daiyosama estaba furioso. Se había enterado de que Goku fue revivido. No puede ser. La reputación del más allá se irá al demonio, diría Enma Daiyosama. ¿Cómo es posible que nadie haya podido evitarlo? Gran Enma, el señor Goku es alguien muy poderoso que ha rivalizado con los mismos dioses. Lo mismo sucede con el señor Freezer, diría uno de los ogros. Sus poderes van más allá de nuestra comprensión. Algún día iba a pasar algo como esto. La próxima vez que uno de ellos muera, les borraré los recuerdos y los reencarnaré para que no vuelvan a intentar nada como esto, diría Enma Daiyosama. Ahora, hay que buscar el alma de Freezer antes de que reviva de alguna manera. Goku llegaría al más allá. Se veía realmente furioso con Enma Daiyosama. Todos los ogros presentes huirían de allí. Se podría leer el odio en los ojos de Goku. Tú, ¿cómo fuiste capaz?, preguntaría Goku furioso. Eres un desgraciado. No solo escapaste del infierno, sino que ahora todos saben cómo hacerlo, diría Enma Daiyosama. Deja de llorar. De todas maneras, no hay seres tan poderosos como yo o Freezer para hacerlo, diría Goku. Lo que me preocupa es cómo llegaste a tomar esta decisión de enviarme al infierno. Goku se acercaría lentamente hacia Enma Daiyosama, pero el rey del más allá no se veía intimidado. Ya te lo expliqué cuando fuiste al infierno. Tus acciones fueron egoístas y has peligrado la seguridad del universo. Las atrocidades que ha cometido Freezer son bajo tu responsabilidad. Y ahora, Freezer comenzará con su masacre de nuevo por tu culpa, diría Enma Daiyosama. ¡Ya basta!, gritaría Goku y lanzaría un rayo de ki al rostro de Enma Daiyosama, desapareciendo su cabeza por completo. Aún así, Enma Daiyosama se pondría en pie y su cabeza se regeneraría en un instante. ¡Idiota! ¡No puedo morir! ¿No te das cuenta de que soy el rey del más allá?, diría Enma Daiyosama seriamente. Además, si llegara a dejar de existir, los muertos y los vivos serían todo lo mismo. Sería un caos.
De todas maneras, significa que puedo provocarte dolor una y otra vez, sin que tengas oportunidad de liberarte con la muerte, diría Goku. Oye, me estás haciendo perder el tiempo. Mira todas las almas que están esperando a ser juzgadas, diría Madara-sama. No creas que me olvidaré de esto, diría Goku y se iría. ¡Demonios! Este sujeto está fuera de control, diría Madara-sama. Momentos más tarde, Freezer estaba en su nave. Estaba muy impaciente con su equipo científico. No puedo estar esperando mucho tiempo. Recuerden que estoy muerto. No sé cuánto tiempo soportaré aquí en este estado, diría Freezer de mal humor. Gran Freezer, ya casi está listo, diría Kikono. Luego de algunos minutos, los científicos de Freezer terminarían con su experimento. Habían recreado un cuerpo para Freezer igual a él. Guardar esa muestra de ADN fue algo muy inteligente después de todo, diría Freezer. Listo, Gran Freezer. Ahora viene la parte más difícil. Ver si puede apropiarse de ese cuerpo, diría Kikono. He evaluado este plan desde la segunda vez de mi muerte. Mi mente se ha preparado para esto. Puedo asegurar que lo haré, diría Freezer. Freezer cerraría sus ojos y comenzaría a concentrarse. Su ki se relajaría y su cuerpo comenzaría a brillar. Luego tocaría el cuerpo creado artificialmente y su alma se fundiría en él. Freezer había logrado revivir en su nuevo cuerpo. Sus ojos se abrirían brillando mientras la nave temblaría por su poder. Esto es... diría Freezer al observar sus manos. Este cuerpo es mucho más poderoso del que tenía antes. Pues al ser creado artificialmente le hemos realizado algunas mejoras, diría Kikono. Posee una regeneración más rápida, podrá adaptarse aún mejor a las temperaturas extremas y además es más resistente. Sí, de eso no hay duda. Han hecho un excelente trabajo, diría Freezer. Freezer comenzaría a elevar su ki. Varios dispositivos estallarían y su nave comenzaría a temblar. Vaya, eso parece peligroso, diría Freezer. Freezer regresaría a su forma base para contener su poder. Inclusive en mi primera forma siento mucho poder, diría Freezer. Madara-sama había recibido la noticia de Freezer. Ya estaba enterado de que también estaba vivo. No puede ser. El caso de Freezer es aún peor, diría Madara-sama furioso. Señor, si el caso de Freezer se hiciera popular, la muerte perdería su valor y los guerreros poderosos podrían ignorarla por completo, diría uno de los ogros. ¿Acaso crees que no me di cuenta?, diría Madara-sama seriamente. Lo siento, señor, no quise decir eso, diría el ogro asustado. Vegeta seguiría siendo entrenado por Whis hasta que una alarma sonaría en el báculo del ángel. Oh, por Dios, espero que no haya pasado nada grave, diría Whis. Whis, tu báculo suena así cuando sucede algo que altera el equilibrio del universo, diría Bills alerta. Equilibrio del universo, diría Vegeta asombrado. El Kaioshin estaba del otro lado. Señor Whis, por favor avise al señor Bills que estamos en problemas, diría el Kaioshin. Espero que no hayas cometido algún error, diría Bills seriamente. No se trata de mí, se trata del equilibrio entre los vivos y los muertos, diría el Kaioshin. No puede ser, pensaría Vegeta aterrado. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntaría Whis. El señor Goku y Freezer escaparon del infierno trabajando juntos, diría el Kaioshin. Aunque escapen del infierno, sus cuerpos espirituales solo durarán 24 horas en el plano de los vivos, diría Whis. Ese no es el problema. Goku revivió con las esferas del dragón. Aunque eso no es lo peligroso, sino Freezer, diría el Kaioshin. Freezer logró recrear un cuerpo perfecto como nuevo a partir de su ADN. Tal parece que ya lo tenía contemplado desde antes. Luego, logró que su alma entrara en ese cuerpo. Freezer revivió por sí mismo y con sus propios medios. No puede ser. Ha violado las reglas más sagradas, diría Bills. ¿Qué tiene de diferente con Kakaroto? Ambos escaparon del infierno, diría Vegeta. Señor Vegeta, las esferas del dragón era algo que el señor Goku sabía de su conocimiento, pero se pueden utilizar una vez al año y solo reuniéndolas. Es el deseo de un dios, pero lo de Freezer es peligroso, no por él, sino por los demás, explicaría el Kaioshin.
Ahora en el infierno todos saben cómo escapar, y en el plano de los vivos también. Cualquiera que tenga la tecnología para clonar un cuerpo puede escapar de la muerte y contemplarlo antes de morir, diría Whis. No puede ser, diría Bills furioso. Creo que alguien te dijo que algo malo iba a pasar con todo esto, diría Champa entre risas. Señor Champa, no es una situación para reírse, diría Vados. Recuerde que hay comunicación entre el universo 6 y 7. ¿Qué? diría Champa aterrado. Así es, así que en lugar de estar riéndote como un payaso, tendrías que ayudarme. Si Freezer le cuenta esto a Frost, será un caos en tu universo, diría Bills. Mira todo lo que has hecho. Esto es tu culpa por pasártela durmiendo y no atender tus asuntos, diría Champa. No, aquí solo hay un culpable, diría Bills al observar a Vegeta. Oigan, no me miren a mí. No fui yo quien escapó del infierno, diría Vegeta aterrado. No, pero es el responsable. Recuerde que quien envió al señor Goku al infierno y luego al señor Freezer fue usted, diría Whis. Entonces es culpa de Kakaroto. Vayan y díganselo a él, diría Vegeta. De pronto Goku aparecería. Vegeta llamaría a Goku seriamente. Kakaroto, cabeza hueca, mira todo lo que hiciste, diría Vegeta furioso. Goku en un instante llegaría a Vegeta con un golpe de puño en su estómago. Lo dejaría encorvado mientras trataba de recuperar el aliento. Luego lo sujetaría del cabello. Vegeta, maldito cobarde, me mataste por las espaldas. Enma Osama me lo dijo, diría Goku furioso. Y no sé cómo lograste manipularlo, pero me enviaron al infierno por tu culpa. Vegeta atacaría a Goku logrando liberarse de él y tomando distancia. Insecto, mira todo lo que has hecho, diría Vegeta fuera de sí. Todas las muertes que ha provocado Freezer son por tu culpa. Y no solo eso, Freezer encontró la forma de que todos escapen del infierno gracias a ti. Ahora también sabe cómo revivir sin esferas del dragón. Estoy al tanto de eso, pero solo puedo argumentar que todo esto fue por tu culpa, diría Goku. No lo puedo creer. La enemistad de estos dos ha llevado todo este asunto muy lejos, diría Bills. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue. Luego Vegeta haría lo mismo. Insecto asqueroso, ahora que no tienes esferas del dragón, te regresaré al infierno para que no puedas revivir, diría Vegeta. Goku y Vegeta se lanzarían el uno al otro chocando sus puños entre sí. Ambos tendrían una batalla sin importar que estaban en el planeta de un dios de la destrucción. No puedo creer todo lo que provocaron este par, diría Bills furioso. ¿Qué piensa hacer, señor Bills?, preguntaría Whis. No lo sé. Debería de destruir a ambos por desatar todo este caos por una simple competencia, diría Bills. Vegeta golpearía el estómago de Goku. Luego Goku contestaría con un puño en su rostro. ¡Maldito insecto!, diría Vegeta fuera de sí. Vegeta lanzaría un rayo de ki hacia Goku, pero Goku desaparecería en el momento justo. Luego Goku aparecería detrás de Vegeta. Goku lanzaría una patada hacia Vegeta, pero este giraría justo a tiempo para sostener el ataque. Eres un maldito traidor, diría Goku. Y tú un maldito irresponsable, que puede destruir el universo con sus caprichos, diría Vegeta al lanzar un golpe de puño hacia Goku, el cual sujetaría con su mano. Recuerda que uno de mis caprichos fue salvarte la vida cuando peleamos en la Tierra, diría Goku. ¿Acaso tengo que agradecerte toda la vida?, preguntaría Vegeta. La pelea seguiría sin un ganador fijo, ya que ambos tenían el mismo poder. Mientras tanto, Freezer acababa de llegar a un planeta donde estaba a punto de realizar un negocio. ¿De verdad crees que esto funcione?, preguntaría el rey de ese planeta, que era un sujeto con mucho poder. Vine desde el mismo infierno. Puedo asegurarte que con mi invento podremos reconstruir tu cuerpo. Yo personalmente me encargaré de buscarte en el infierno y traerte de regreso, diría Freezer. Estuve allí 3 veces, sé cómo entrar y salir, terminaría de decir Freezer seriamente. Goku y Vegeta mantenían una intensa batalla a muerte, mientras que Bills no sabía cómo proceder. Whis, vamos a ver a Freezer, diría Bills seriamente. ¿Estás seguro?, preguntaría Whis. ¿Qué hará con el señor Goku y el señor Vegeta? Que se maten entre ellos, diría Bills. Whis y Bills emprenderían viaje a la ubicación de Freezer, mientras que Champa y Vados seguían allí.
Señor Champa, espero sus órdenes. Diría Vados. ¿De qué estás hablando? Preguntaría Champa. ¿No piensa ir a ayudar? Preguntaría Vados. Claro que no, son asuntos del universo 7. Vamos a casa. Diría Champa. Como usted ordene. Diría Vados. Momentos después, Freezer estaba a punto de abordar su nave, pero Bills se haría presente. Freezer, ¿a dónde ibas? Preguntaría Bills. Señor Bills, qué grata sorpresa. Diría Freezer con una especial sonrisa. ¿Acaso puedo ayudarlo con algo? Sabes que un dios de la destrucción destruye aquello que implique el desequilibrio del universo. Diría Bills seriamente mientras se acercaba hacia Freezer. Y usted hace un muy buen trabajo. Diría Freezer con un tono especial que parecía que se estaba burlando de Bills. No te quieras pasar de listo conmigo. Diría Bills. Sé que escapaste del infierno, burlaste la muerte, y ahora estás vendiendo el método para sacar a las personas del infierno. Eso no lo puedo permitir. Imaginé que algo como esto iba a pasar. Diría Freezer al tomar una expresión sombría. Freezer usaría su última forma. No se veía intimidado por Bills. Veo que te crees muy fuerte. Diría Bills. Pero los dioses de la destrucción no necesitamos pelear para destruir. Entiendo. Diría Freezer seriamente. Bills señalaría a Freezer mientras su cuerpo se rodeaba de energía Hakai. Hakai, diría Bills. El cuerpo de Freezer se cubría de energía de destrucción, pero Freezer con expandir su energía desaparecería el Hakai por completo. No puede ser, diría Bills aterrado. ¿De verdad creías que estaría dispuesto a pelear contra ti, sin considerar el Hakai? Me subestimas, diría Freezer. Entonces, tendré que hacerlo a la antigua, diría Bills. Bills explotaría su ki al máximo. El planeta entero comenzaría a temblar. ¡Ja! A eso le llamas elevar tu ki, se burlaría Freezer. A esto le llamo elevar el ki. Freezer explotaría su ki más allá de sus niveles al lograr usar su forma Golden. Bills no podía creerlo. El nuevo y mejorado Freezer era increíblemente poderoso. No puede ser cierto, diría Bills. Pero lo es, diría Freezer. Freezer se lanzaría con todo hacia Bills. Llegaría con una poderosa patada en el pecho que lo lastimaría de gravedad. Bills saldría despedido varios metros y rodaría por el suelo, y al tocarse el pecho sentiría dolor. ¡Maldito desgraciado!, diría Bills. Señor Bills, le deseo mucha suerte, diría Whis. ¡Cierra la boca!, diría Bills molesto. Bills se lanzaría con todo hacia Freezer. Lo atacaría con todo, pero sus golpes no llegarían a conectar. Freezer demostraba una velocidad totalmente superior a la de Bills. No puedo creer que este gusano sea superior a mí, diría Bills furioso. Freezer golpearía una y otra vez a Bills sin darle oportunidad alguna de defenderse. El dios de la destrucción, aunque lo intentara, no podría esquivar ninguno de sus ataques. En un momento, Bills caería de rodillas y allí es cuando Freezer lo sujeta del cuello utilizando su cola. Lo levantaría del suelo mientras le aprieta con fuerza. Todos estos años, estando bajo tus pies, y jamás me mostraste algo de respeto, diría Freezer. Si tan solo te hubieras comportado bien conmigo, jamás habríamos llegado a esto. Freezer golpearía el estómago de Bills una y otra vez. Bills no podía defenderse. Estaba en pésimas condiciones. ¡Sucio gato! ¡Es hora de matarte!, diría Freezer. ¡Toma!, diría Bills al presentar su mano en el pecho de Freezer. Bills depositaría una gran cantidad de energía Hakai y Freezer habría reaccionado tarde. Freezer estaba rodeado de Hakai. Luchaba por no ser destruido. ¡No puede ser!, gritaría Freezer mientras se resistía al Hakai. Bills caería de rodillas. Apenas podía moverse, pero aún así se sentía victorioso. Eso te pasa por confiarte, sonreía Bills a pesar de su estado. Freezer seguía luchando por resistir el Hakai y poco a poco lo iba logrando. ¡Maldito Bills!, diría Freezer agotado. No lo puedo creer, diría Bills. Vaya, eso estuvo tan cerca, diría Whis. Freezer lograría comprimir toda la energía de Hakai en una sola bola densa. Eso casi me cuesta la existencia, diría Freezer. Freezer arrojaría la bola de Hakai al cielo, donde allí estallaría. Tú te lo buscaste, diría Freezer.
Freezer con su mano apuñalaría el pecho de Bills, atravesándolo de lado a lado. Bills tosería sangre mientras se sentía cada vez más débil. No creas que esto quedará así, diría Bills, y luego Freezer sacaría su mano del pecho. Mejor muérete de una vez por todas, diría Freezer. Bills dejaría vencer su rostro. Finalmente había muerto. Bueno, creo que me quedé desempleado, diría Whis. Mientras tanto, Champa y Vados lo veían todo desde el universo 6. Su hermano ha muerto después de todo, diría Vados. No es mi problema, diría Champa y se alejaría de Vados. Señor Champa, llamaría Vados sin entender al dios de la destrucción. No me molestes, quiero estar solo, diría Champa. En el planeta de Bills, Whis acababa de regresar. Encontraría a Goku y Vegeta en estado base y en muy mal estado. Ninguno de los dos se decidía por ganar, puesto que estaban en las mismas condiciones. Insecto, te mataré, diría Vegeta furioso. Veremos si te toca a ti ir al infierno ahora, diría Goku. Goku y Vegeta se lanzarían el uno al otro. Ambos conectarían un golpe de puño en el rostro del otro y caerían al suelo. Ambos quedarían tendidos sin poder levantarse. No puedo creer que aún no hayan resuelto sus diferencias, diría Whis. Deja que lo mate y todo estará resuelto, diría Vegeta. Whis curaría a ambos Saiyajins. Ambos se pondrían en pie. Whis, estamos en medio de una pelea, diría Goku. Creo que hay cosas más importantes que atender, diría Whis. Whis golpearía con su báculo el suelo. El cuerpo de Bills se teletransportaría allí. Señor Bills, diría Goku asombrado. No se preocupe, ya se murió, diría Whis. ¿Y lo dices así como si nada?, preguntaría Goku. Creo que se le olvida que soy un ángel, diría Whis. ¿Cómo fue que pasó?, preguntaría Vegeta. Resulta que el cuerpo que Freezer creó para revivir es mucho más fuerte que el anterior. Una mejora, por así decirlo, diría Whis. Con su nuevo poder logró superar al señor Bills. Eso es imposible, diría Goku asombrado. Te lo dije, todo esto es tu culpa. Tu imprudencia incluso causó la muerte de Bills, diría Vegeta. Cielos, parece que algo de culpa tengo, diría Goku. Algo de culpa, tienes toda la culpa, diría Vegeta. Vegeta, no seas así. Recuerda que tú me mataste y algo hiciste para que me mandaran al infierno, diría Goku. Ya te dije, te maté por todos los problemas que estaba causando Freezer y todas las imprudencias que seguías cometiendo, diría Vegeta. De pronto Whis con su báculo conectaría un golpe preciso en cada uno de ellos. Goku y Vegeta quedarían en el suelo inmóviles. ¿Qué cosa de ustedes? En lugar de ponerse de acuerdo para derrotar al señor Freezer, solo se la pasan discutiendo, diría Whis. Él empezó, diría Vegeta. Claro que no, tú me mataste, diría Goku. Whis volvería a golpear a cada uno de ellos, dejándolos aún más adoloridos. Pónganse serios, diría Whis. Si el señor Freezer fue capaz de eliminar al señor Bills con sus propias manos, imaginen su poder. Vegeta, tenemos que fusionarnos, diría Goku. Ni loco me fusionaría con alguien como tú que ha pisado el infierno, diría Vegeta. Vegeta, diría Goku fastidiado. Esto será más difícil de lo que pensaba, diría Whis al suspirar. Mientras tanto, vemos a Bills siendo recibido por Enma Daiyosama. Con que tú eres ese famoso dios de la destrucción, diría Enma Daiyosama. Así es, te recuerdo que la destrucción elimina hasta las almas, así que a pesar de que seas el dios y guardián del más allá, si cometes un error en tu decisión de a dónde enviarme, podré destruirte, diría Bills. ¿Sabes que si yo desaparezco, el infierno y el cielo se fusionarían con el plano de los vivos, provocando que todos los seres sean inmortales?, diría Enma Daiyosama. Bills no sabía qué responder. Eso es un pequeño detalle. Ahora, ¿a dónde me enviarás?, preguntaría Bills. A ningún lado, diría Enma Daiyosama. ¿A qué te refieres? Te quedarás a mi lado y desaparecerás cualquier alma que intente revivir con el plan de Freezer, diría Enma Daiyosama. Esa es una buena idea, diría Bills. Además, imagino que alguien matará a ese tonto de Freezer. Cuando su alma pase por aquí, lo podrás desaparecer. Aunque solo seas un alma, tu Hakai es una técnica definitiva después de todo.
diría Enmadai-Osama. Te daría un cuerpo físico para que busques la manera de que te revivan, pero no puedo hacerlo con el cuerpo de los dioses. Comienzas a caerme bien, diría Bills. Por mi cuerpo no te preocupes. Si Freezer es derrotado, imagino que me revivirán. En el planeta de Bills, Goku y Vegeta practicarían los pasos de la fusión. Ya llevaban 4 intentos que les salía mal. Vamos, si lo hicieron contra Broly, diría Whis. Dile a Vegeta, siempre tuerce el dedo, diría Goku. El problema es de Kakaroto, que se para mal, diría Vegeta. Ustedes dos no aprenden, ¿verdad? Diría Whis con un tono sombrío. Goku y Vegeta se aterrarían por la expresión de Whis, así que dejarían sus diferencias de lado por un momento. Muy bien, aquí vamos, diría Goku. Como sea, respondería Vegeta. Goku y Vegeta comenzarían con la danza de la fusión. Finalmente lograrían ejecutarla a la perfección. Aparecería el guerrero Gogeta. Al fin lo logré, diría Gogeta. Muy bien, es hora de ir a derrotar a Freezer, diría Whis. Tengo un problema, diría Gogeta. ¿Y ahora qué pasó?, preguntaría Whis algo fastidiado. Esto de ser mitad Kakaroto y mitad Vegeta me hace sentir un odio profundo hacia mí mismo, diría Gogeta. Voy a hacer de cuenta que no escuché nada de eso, diría Whis seriamente. Gogeta se aterraría y sin dudarlo usaría la teletransportación para encontrar a Freezer. No inventen, diría Freezer de mal humor. Se convirtieron en eso que usaron contra Broly. Miserable, ¿todavía te atreves a llamarnos eso?, diría Gogeta. ¡Mi nombre es Gogeta!, gritaría Gogeta al transformarse en Super Saiyajin Blue. No crean que pueden intimidarme con eso, diría Freezer seriamente. Freezer usaría su forma Golden expulsando su máximo poder. Esta vez no cometeré el error de esperar para usar mi poder verdadero, diría Freezer. ¡Demonios! No pensé que fuera tan fuerte. Con razón venció a Bills. Gogeta se lanzaría con todo hacia Freezer. Lo atacaría con una serie de golpes de puño, pero ninguno de sus ataques lograría conectar. En un momento, Freezer patearía a Gogeta lanzándolo lejos. ¡Demonios! Eso dolió, diría Gogeta. Veo que ni fusionados pueden contra mí, sonreía Freezer. Así que mejor será que se rindan. No cantes victoria tan pronto, diría Gogeta. Gogeta lanzaría una gran cantidad de bolas de ki hacia Freezer. Este las esquivaría por completo, aunque Freezer se daría cuenta de que todas las bolas de ki irían de regreso hacia él. ¿Con qué usando juegos sucios?, sonreía Freezer. Veamos quién de los dos sobrevive a este ataque, diría Freezer. Freezer iría tras Gogeta. Este trataría de huir, pero Freezer lo alcanzaría y se abrazaría a él con fuerza. Desde el torneo del poder todo parecía ir en orden. Nuestros amigos vivirían vidas normales sin amenazas ni ningún tipo de enemigos, aunque un día en el planeta de Bills llegaría un aviso importante del pez oráculo. El pez oráculo comenzaría a gritar por todas partes. Entraría en la habitación de Bills mientras el dios de la destrucción dormía. Bills despertaría de mal humor, creando un estallido de ki. Luego señalaría al pez oráculo. Tenía una pequeña bola de Hakai en la punta de sus dedos. ¿Sabes cuál es el castigo por despertar a un dios de la destrucción?, diría Bills seriamente. ¡Destrucción! ¡Destrucción!, gritaría el pez oráculo. ¡No grites!, diría Bills furioso. ¡Destrucción!, gritaría de nuevo el pez oráculo. ¿Pero qué demonios?, diría Bills confundido. El pez oráculo comenzaría a rebotar por toda la habitación mientras gritaba la misma palabra una y otra vez. No lo entiendo, diría Bills. Whis llegaría al escuchar el escándalo. Vaya, parece que le dio un ataque, diría Whis sin mayor expresión. Whis señalaría al pez oráculo. Este sería rodeado por una barrera en forma de burbuja que lo contendría. Pez oráculo, por favor, trate de calmarse, diría Whis. El pez oráculo poco a poco iría calmándose. Espero que esto no sea una calamidad, diría Bills seriamente. Va a aparecer un ser que lo destruirá todo, 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 diría el pez oráculo. ¿A qué te refieres con todo?, preguntaría Bills. A todo, diría el pez oráculo. No te hagas el tonto conmigo, sé más específico, diría Bills de mal humor. Un Saiyajin tendrá un poder capaz de destruirlo todo. Todos los universos, todas las líneas temporales, todo lo que existe y existió, y no lo hará por maldad, lo hará por naturaleza, diría el pez oráculo. Luego de esas palabras, el pez oráculo caería desmayado. Whis, hay que ir a buscar a Goku, diría Bills. ¿Qué le hace pensar que se trata de él?, preguntaría Whis.
Muchas cosas, en especial porque tiene trato directo con Zeno-sama. Diría Bills. Sí, eso tiene sentido para mí, diría Whis. Whis y Bills irían camino a la Tierra en busca de Goku. Durante todo el viaje, el dios de la destrucción no se sacaba la imagen del pez oráculo gritando destrucción. Espero que esta vez el tonto de Goku no intente nada peligroso, pensaría Bills. Señor Bills, lo noto muy tenso, más que de costumbre, diría Whis. Deberías estar igual. Ser un ángel no te deja fuera del todo, diría Bills. Solo piensa en que Goku cometa una imprudencia y le falta el respeto a Zeno-sama. ¿Qué tal si se enoja tanto que lo destruye todo? Imagino que querrá destruirlo para asegurarse, diría Whis. Por supuesto, diría Bills. Es más que obvio. Imagino que es consciente de que si Zeno-sama lo llama y descubre que usted lo desapareció, podría desaparecerlo por desatar su ira, diría Whis. Bills quedaría con la boca abierta ante tal idea. Con eso digo que no puede destruirlo, pero tampoco permitir que lo destruya todo. ¡Oh, qué cosas!, diría Whis. Apúrate y deja de hablar, diría Bills nervioso. Horas más tarde, Whis y Bills llegarían a la Tierra. Espero que Goku aparezca y no esté escondido, diría Bills. Qué extraño, no lo encuentro por ningún lado, diría Whis mientras revisaba su báculo. No es posible, revisa bien, diría Bills furioso. Ya se lo dije, no lo veo por ningún lado. En la Tierra seguro que no está, diría Whis. Nuestros amigos irían a la Corporación Cápsula en busca de respuestas. Bulma se sorprendería al verlos. ¡Qué visita tan inesperada! Espero que no haya pasado nada, diría Bulma. ¿En dónde está Goku?, preguntaría Bills sin perder el tiempo. Oye, al menos dime por qué lo buscas, diría Bulma. Deja de hacerme perder el tiempo y dime en dónde demonios está Goku ahora mismo, diría Bills fuera de sí. Está bien, se lo diré, diría Bulma. Está entrenando en la habitación del tiempo. Por eso no lo podíamos encontrar por ninguna parte, se daría cuenta Whis. Oigan, ¿van a decirme qué sucede o no?, preguntaría Bulma impaciente. Nada que te importe, diría Bills. Whis, vamos. Whis y Bills irían directo al templo de Kami-sama. Por Dios, no entiendo por qué siempre tienen que ser tan misteriosos, diría Bulma molesta. En el templo de Kami-sama, el ángel y el dios de la destrucción llegarían finalmente. Señor Bills, señor Whis, ¿qué los trae por aquí?, preguntaría Dende sorprendido. Saca a Goku ya mismo de la habitación del tiempo. Tenemos que hablar con él, exigía Bills. Lo siento, señor Bills, no se va a poder. No podemos comunicarnos con él desde aquí hasta que salgan, diría Dende nervioso. Más te vale que inventes una forma de hacerlo, o te destruiré, diría Bills furioso. Señor Bills, no se precipite, diría Whis. Vamos, sácalos, diría Bills. De pronto la habitación del tiempo estallaría en miles de pedazos. Se escucharía el grito de Goku y su imponente ki. Goku saldría de allí con un poder que sorprendería hasta el mismo ángel. No me lo creo, diría Whis. Goku se colocaría frente a Whis y Bills. Dende saldría alejado temiendo que pasara algo. Hola, ¿qué hacen aquí?, preguntaría Goku con normalidad. Tú te has hecho increíblemente fuerte, diría Bills molesto. Pues sí, entrené muy duro, diría Goku. Dende, lamento lo de la habitación del tiempo. No es nada, pero el problema creo que es otro, diría Dende al observar a Bills. Bills emanaba energía de destrucción alrededor de su cuerpo. Señor Bills, ¿acaso hice algo malo?, preguntaría Goku. No, aún no, pero pronto lo harás si no te detengo, diría Bills. Señor Bills, piense en las cosas antes de actuar, diría Whis. ¿Qué sucede?, preguntaría Goku seriamente. Bills se lanzaría con todo hacia Goku, lo golpearía con un golpe de puño en el pecho. Goku saldría despedido a algunos metros mientras raspaba sus pies en el suelo. Esto parece algo más personal que otra cosa, diría Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue. Estaba listo para pelear. Antes de seguir peleando, me gustaría explicaciones de todo esto, diría Goku. Tu existencia es una amenaza, diría Bills. Por eso debo destruirte. Esto no tiene ningún sentido, pero si la única manera de solucionarlo es peleando, pues entonces adelante, diría Goku. No sabes lo emocionado que estoy por probar mi nuevo poder. Goku y Bills se lanzarían el uno al otro, comenzarían a pelear con todo. Bills sentía miedo de Goku, ya que en esta ocasión Goku demostraba un gran potencial. Sentía que Goku era ligeramente más fuerte que él. No lo entiendo.
¿Por qué Bills pelea contra mí como si fuera su enemigo?, se preguntaría Goku. Goku lograría burlar la guardia de Bills, conectaría 2 golpes de puño en su rostro y una patada en su pecho que lo haría impactar en el suelo, ocasionando así que se destruyera parte del suelo del templo de Kamisama. Ya, dime qué pasa contigo, esto no es normal, diría Goku. Tú estás destinado a destruirlo todo y no lo permitiré, diría Bills. Bills se lanzaría con todo hacia Goku, llegaría con un golpe de puño, pero Goku no se movería lo más mínimo. Bills detendría el ataque justo a tiempo, unos milímetros antes de su cara. ¿Qué haces?, preguntaría Bills furioso. Goku regresaría a su estado base. Demostrarte que no tengo intenciones de pelear, diría Goku. Normalmente estaría contento de pelear contigo, pero no si me consideras tu enemigo. Esta no es la forma. Señor Bills, quizás lo mejor sea hablarlo con él, diría Whis. Como sea, suspiraría Bills. Se veía cansado mentalmente. Bills y Whis se tomarían algunos minutos para explicarle a Goku lo que había pasado sobre la profecía del pez oráculo. Oigan, yo no soy el único Saiyajin. Es posible que se trate de otra persona, diría Goku. Eres el único que puede usar el Ultra Instinto, diría Bills seriamente. Pero piénselo bien, cualquiera de los ángeles podría detenerme. Y si no pudieran, está el supremo sacerdote o el mismísimo Zeno-sama, diría Goku. Sería imposible que yo sea quien lo destruya todo. A veces una sola chispa puede generar un incendio, diría Bills. No entendí, diría Goku. Señor, se trata del señor Goku. Sea más claro con sus mensajes hacia él, diría Whis. Goku, el pez oráculo no falla en ninguna profecía. Estoy seguro de que tiene razón, diría Bills. Quizás al pez oráculo se le contaminó la pecera y está diciendo incoherencias, diría Goku. Ten más respeto con el pez oráculo, diría Bills molesto. Señor Bills, lo mejor será investigar un poco más del asunto. ¿Qué le parece?, preguntaría Whis. Supongo que sí, diría Bills. Pero no te confíes, Goku. Te estaré vigilando. Whis y Bills regresarían a su planeta de momento. Vaya, qué manera de desconfiar de mí. Como si yo fuera capaz de destruirlo todo porque sí, diría Goku. Dende tosería para llamar la atención de Goku. Señor Goku, diría Dende, y le señalaría el palacio. La mitad del palacio estaba destruido por la salida de Goku. ¡Ah, eso! Lo siento, diría Goku. No hay problema, lo repararemos, diría Dende. Pero tiene que tener más cuidado la próxima vez. Quizás Bills no estaba tan errado, pensaría Goku preocupado. Whis y Bills irían en medio del viaje hasta su planeta, pero Bills daría la orden de detenerse. ¿Sucede algo, señor Bills?, preguntaría Whis confundido. Vamos al universo 10, ordenaría Bills. Señor, preguntaría Whis confundido. ¿Qué planes tiene? Solo quiero verificar algo, diría Bills. Horas más tarde, ambos llegarían al planeta de Gowas. El Kaioshin del universo 10 se pondría nervioso con la presencia de ambos. Por favor, díganme que no ha pasado nada malo, diría Gowas. Es algo descortés de tu parte pensar eso cuando venimos a verte, diría Bills ofendido. Lo siento, les ruego una disculpa, diría Gowas. De todas formas, en esta ocasión sí pasó algo. Reía Whis. ¿Qué sucede?, preguntaría Gowas. Necesitamos el anillo del tiempo del futuro, diría Bills. Pero, ¿qué quieren hacer?, preguntaría Gowas aterrado. No se preocupe, solo queremos verificar una información, diría Whis. Nos llegó una profecía preocupante del pez oráculo y queremos ver qué pasará luego. No podemos permitir que suceda, diría Bills. Está bien, vengan conmigo, diría Gowas. Mientras tanto, Goku se encontraba meditando lejos de todo. Estaba pensando seriamente en lo que había pasado. En especial recordaba su entrenamiento dentro de la habitación del tiempo. En ese momento, cuando me dispuse a elevar mi ki al máximo, sucedió. Pensaría Goku. Todo se descontroló y destruí la habitación del tiempo sin querer. Goku abriría los ojos y se pondría en pie. ¿Será que ya no puedo controlar mi poder?, se preguntaría Goku preocupado. En el universo 10, Gowas tenía el anillo del tiempo. Con este viaje iremos al futuro, pero será un futuro en base a nuestro presente sin cambios. Si queremos evitarlo, podremos hacerlo sin crear nuevas líneas temporales, explicaría Gowas. Eso sería muy prudente, diría Whis. Cuando estén listos, diría Gowas. Whis y Bills apoyarían sus manos en las espaldas de Gowas y llegarían al futuro. No puedo creerlo, diría Gowas espantado. Tiene que ser una broma,
diría Bills sin poder creerlo. Solo se veía un conjunto de colores alrededor de ellos. Eso representaba la nada. Whis, Llamaría Bills. No hay nada, diría Whis. Estamos literalmente en la nada. no es posible. Diría Bills. Señor Bills, tenemos que evitar esto de alguna manera, diría Gowas. No solo es el universo 10, no hay nada de nada, ninguno de los 12 universos existe, diría Whis. Gowas, llévanos al planeta de Zen-Osama. Ellos tienen que estar allí. Diría Bills. Si lo hacemos, seremos desaparecidos por venir del pasado y crearemos una línea temporal nueva, y no podremos garantizar evitar este resultado, diría Gowas. No puedo creerlo. ¿Cuántos años estamos en el futuro? Preguntaría Bills. Solo 5 años, diría Gowas. ¡5 años! Repetiría Bills aterrado. No podía creer todo el tiempo que había pasado. Whis y Bills estaban preocupados por lo que habían visto en el futuro, así que decidirían buscar alguna solución. Nuestros amigos regresarían al presente en el universo 10. Más te vale guardar el secreto de esto, Gowas. Amenazaría Bills a Gowas. Señor Bills, no creo que sea prudente. Esto es una situación que afecta a todos los universos, diría Gowas. El señor Gowas tiene razón. Todos deberían de colaborar, diría Whis. Sea lo que sea que haga el señor Goku, es peligroso hasta para nosotros. Lo sé, por eso mismo no quiero su ayuda, respondería Bills. Con los demás dioses solo entorpecerán todo. Discutirán qué hacer, no harán nada y me culparán de todo. Ahora que lo pienso, me pregunto qué habrá pasado en el futuro. ¿Cuáles fueron los escenarios que llevaron a la destrucción de los 12 universos? Preguntaría Gowas. Sea lo que sea, es Goku, diría Bills. ¿Con qué Goku es un peligro? Se escucharía la voz de Rumosh. ¿Qué? Diría Bills aterrado. Bills se giraría percatándose de la presencia de Rumosh y Kaz. Escuchamos parte de la conversación, diría Rumosh. No puedo creerlo, diría Bills furioso. Gowas, ¿vuelves a trabajar con Bills a nuestras espaldas? Preguntaría Rumosh molesto. Señor Rumosh, solo cumplí lo que me pidieron, diría Gowas. ¿A dónde fueron esta vez? Preguntaría Rumosh. Al futuro, señor, al futuro, diría Gowas apagado. En 5 años en el futuro no habrá ni un solo universo. No es cierto, diría Rumosh sin aceptarlo. El pez oráculo me dio una advertencia de que un Saiyajin traería la destrucción a los 12 universos. Y tenemos serias sospechas de que se trata de Goku, diría Bills. Sabía que ese mortal amigo tuyo traería problemas algún día. Todo es tu culpa, Bills, diría Rumosh furioso. ¿Qué les dije? Diría Bills a Whis y Gowas mostrando cómo Rumosh lo culpaba. Por favor, no es momento de pelear. Si no se toman esto en serio, todos moriremos, diría Whis seriamente. Lo vimos en el futuro, todo destruido, diría Whis. Lo más complicado de la situación es que si matamos al señor Goku, Zen-Osama podría molestarse, y si no lo matamos también estamos en peligro. Sin más alternativa, tendrían que alertar a todos los dioses sobre la profecía para evitar la destrucción de los 12 universos, mientras que Goku seguía en la Tierra. Al otro día Goku almorzaría con su familia. ¡Qué bien, la hora de comer!, diría Goku emocionado. Hice suficiente para que te llenes, diría Milk al tapar la mesa con comida. Goku comenzaría a comer a gran velocidad, pero al tomar un vaso para beber algo se le rompería en su mano. ¡Goku!, diría Milk molesta. Lo siento, diría Goku avergonzado. Luego de varios minutos, mientras Goku comía, rompería algún que otro plato. Algo pasaba con él que no lograba controlar su fuerza. ¿Goku, estás bien?, preguntaría Milk. Eso creo, diría Goku. Es como si ya no lograra controlar mi fuerza. Si vas a estar así, mejor sal de casa. No quiero que rompas más nada, diría Milk molesta. Pero Milk, no te preocupes, tendré más cuidado, diría Goku. Ve a entrenar con tus amigos, diría Milk. ¿Qué te pasa, Milk?, preguntaría Goku confundido. ¿Desde cuándo me dices que vaya a entrenar? No quiero que rompas más nada, aún tenemos que ahorrar para la Universidad de Goten, diría Milk molesta. Como sea, diría Goku. Goku saldría por la puerta, pero al sujetar el picaporte arrancaría la puerta de la pared. ¡Goku!, gritaría Milk furiosa. Goku saldría al instante de su casa antes de tener más problemas. Esto es serio. Si no controlo mi poder, podré lastimar a alguien, diría Goku. Goku usaría la teletransportación para ir hasta el planeta de Kaiosama. Goku, ¿qué haces aquí? Pensé que estarías entrenando con Whis, diría Kaiosama.
Kaiosama, tengo un problema y necesito que me ayudes, diría Goku. Goku en los siguientes minutos le contaría su malestar a Kaiosama sobre cómo Bills alertaba de una profecía y cómo no lograba controlar su poder. Esto es serio, diría Kaiosama. Es muy extraño, porque existen seres aún más fuertes que tú, pero dominan su poder. Lo sé, si sigo así creo que haré cumplir la profecía de verdad, diría Goku. ¿Qué hago, Kaiosama? En primer lugar, trata de no entrenar por un tiempo, y por nada del mundo te metas en alguna pelea, diría Kaiosama. Pero no podría, es mi naturaleza, diría Goku apenado. No es natural que no puedas controlar tu poder. Lo más seguro es que adquiriste mucho poder en muy poco tiempo. Tu cuerpo lo expulsa de manera inconsciente hasta que se adapte a él, diría Kaiosama. Eres como una esponja llena de agua. Pierdes líquidos por todos lados. Tienes que encontrar otra solución. Debe haber algo que puedas hacer, diría Goku. Nada. Solo deja de entrenar por un tiempo y que tu cuerpo se acostumbre. Es todo, diría Kaiosama. Está bien, diría Goku. Goku estornudaría. Una ráfaga de ki saldría desde su boca, desapareciendo el hogar de Kaiosama. Lo siento, diría Goku aterrado. Vete de aquí antes de que destruyas mi planeta de nuevo, diría Kaiosama furioso. Mientras tanto, cada uno de los dioses de la destrucción estaba en su planeta. Tendrían una reunión con la que se comunicaban por medio de los báculos de sus ángeles. Esto es un problema serio, Bills, diría Heres. Debes encargarte de ese mortal antes de que la profecía se cumpla. Lo dices como si fuera fácil, pero ya has superado el poder de los dioses de la destrucción, diría Bills. ¿Cómo te atreves a decir algo como eso?, diría Champa de mal humor. ¿Acaso tuviste un encuentro con él?, preguntaría Arak. Sí, y aunque no sea por mucho me supera. Podría ganarme si llegara a usar el Ultra Instinto de nuevo, diría Bills. Que te gane a ti no significa que le pueda ganar a los demás dioses, diría Kitela furioso. Todos aquí saben que soy el dios de la destrucción más poderoso, diría Bills. Eres un cretino, diría Vermouth furioso. Mosco haría sonidos por su bocina. Señor Mosco, cuide su vocabulario, diría el ángel de Mosco. Señores, no llegaremos a nada si seguimos discutiendo, diría Whis. Tenemos que encontrar una manera de controlar al señor Goku, pero que sea sin eliminarlo. Si lo hacemos, Zenosama se molestaría muchísimo. Dile que vaya a la habitación del tiempo que tiene en su planeta y déjalo encerrado dentro hasta que se muera de hambre, diría Heres. Esa es una idea estúpida. Podría destruir la habitación del tiempo. Presenciamos cómo lo hizo con una que tenía en la Tierra, diría Bills. No puedo creer que tus mortales tengan acceso a una habitación del tiempo. Les has dado más herramientas de las que merecen, diría Liquid. ¡Demonios! Lo único que saben hacer es criticar, pensaría Bills. No se puede hacer nada con ustedes. No están ayudando. Mejor me encargo yo solo, diría Bills. ¡Hola!, saludaría Goku detrás de Bills. ¡Goku!, dirían todos los dioses de la destrucción a la par. ¿De qué estaban hablando? ¿Acaso vine en un mal momento?, preguntaría Goku. Goku, ¿qué demonios haces aquí?, preguntaría Bills furioso. Es que vine porque creo que tengo un problemita, diría Goku. Vete de aquí ahora mismo, estamos ocupados, diría Bills. Tranquilo, no se ponga nervioso, señor Bills, diría Goku. Goku daría un paso hacia atrás, con una pisada crearía un gran estruendo. 5 grietas se originarían en el suelo, naciendo de su pie seguido de un temblor. ¡Ay, lo siento!, diría Goku. Señor Goku, no me diga que no logra controlar su poder, diría Whis. Eso parece, me dijo Kaiosama que he elevado mucho mi poder en poco tiempo, y que mi cuerpo no logra contener el poder, diría Goku. Goku estornudaría, de esa forma destruiría un hermoso campo de flores. Mis petuñas, no lo puedo creer, diría Whis algo triste. Lo siento, a eso es lo que me refería, diría Goku. Yo tengo la solución a eso, diría Heres seriamente. Hola Jessica, mucho tiempo sin vernos, diría Goku. Mi nombre es Jerez, respondería Heres de mal humor. Lo siento, Heres, diría Goku. Heres, ¿qué tienes planeado hacer?, preguntaría Champa. Ya lo verán, solo necesito un día, diría Heres. Señor Goku, ¿cree que podría aguantarse un día sin destruir todo a su alrededor?, preguntaría Whis. Eso espero, diría Goku.
Goku pasaría el día en el planeta de Whis, mientras esperaba la llegada de Heres. Se quedaría fuera del castillo de Bills para no destruir nada en su interior. No puedo creerlo, aún siguen los temblores, diría Bills fuera de sí. Y cada vez son más fuertes, parece que cada vez se pone peor, diría Whis. En un momento un gran temblor sacudiría el planeta entero, el castillo de Bills temblaría por completo. ¡Maldición! ¿Qué está haciendo ese idiota?, diría Bills furioso. Whis saldría al instante, encontraría a Goku sentado en el suelo. «Señor Goku», preguntaría Whis. «Lo siento, me caí», diría Goku. «¿Hice mucho escándalo? Mejor trate de dormir para pasar el tiempo», diría Whis seriamente. «¿Aquí fuera?», preguntaría Goku. «Claro, ¿acaso quiere destruir el castillo del señor Bills?», preguntaría Whis. «Entiendo», diría Goku. Al otro día Bills se levantaría por la mañana. Al salir vería la mitad de su planeta hecho trizas. «No puedo creerlo», diría Bills furioso. Minutos más tarde llegaría Heres con su ángel. «Al fin llegas», diría Bills. Cierra la boca. Contestaría Heres. Dale esto a tu mortal, decía Heres al darle un frasco muy extraño de un líquido rojizo. «¿Qué es esto?», preguntaría Bills. Es una poción que al beberla ayudará a tu amigo con su poder que no puede controlar, diría Heres. «¡Goku!», llamaría Bills. Su grito retumbaría en eco por todo el planeta. Goku llegaría al instante. «Aquí estoy», diría Goku. «Tienes que tomar esto. Dice Heres que te ayudará», diría Bills. «Genial», diría Goku al extender su mano. Bills le daría el frasco a Goku, pero a este se le rompería en la mano. «¡Demonios, Goku!», diría Bills furioso. «Lo siento, ya sabes que no controlo mi fuerza», se disculparía Goku. Esperaba que pasara algo como esto, diría Heres. Heres sacaría otro frasco y se lo daría a Bills. «Abre la boca, no quiero que toques el frasco», diría Bills de mal humor. «De acuerdo», diría Goku. Bills le daría a Goku la poción. Este al beberla comenzaría a sentirse extraño. «Rayos, no me estoy sintiendo bien», diría Goku. Goku se sujetaría la garganta. Un gran malestar torturaría su cuerpo. De pronto el cuerpo de Goku comenzaría a volverse gris poco a poco. «¿Qué está pasando?», preguntaría Goku nervioso. «Heres, dijiste que lo ibas a ayudar», diría Bills. Dije que lo ayudaría con su poder, no que lo ayudaría a él directamente, diría Heres. Goku se convertiría por completo en roca, mientras que su cuerpo parecía ser una estatua. «Heres, esto está mal», diría Bills. Detuve a Goku sin matarlo. Deberías agradecerme, diría Heres. «Bueno, por lo menos la situación con él ha mejorado», diría Whis. «Ahora no creo que destruya nada». «¿Cuánto dura este efecto?», preguntaría Bills. Es para siempre, diría Heres. Se quedará así por toda la eternidad. «Qué lástima, no era algo que mereciera». «Al menos podremos estar tranquilos de que todo estará bien», diría Bills. Goku descansaba como una estatua de piedra en el planeta de Bills. Todos los dioses estarían tranquilos con la noticia. Muy bien, ahora cuiden a Goku, manténganlo vivo, diría Heres. «¿Qué hay si Senosama llega a preguntar por él?», preguntaría Whis. Supongo que tendremos que regresarlo a la normalidad solo para llevarlo con el Rey del Todo, diría Heres. «Supongo que es un sacrificio que el mismo Goku estaría dispuesto a hacer», diría Bills. «Quizás el hecho de ser de piedra provoque que su poder se calme. Dentro de algún tiempo podría quedar curado de su situación», diría Whis. «Vaya, tienes razón. No lo había pensado de esa manera», diría Bills. No cometan riesgos. No lo regresen a la normalidad porque sí, diría Heres. Calculo que cualquier ángel podría revertir la poción. Fuera de eso, nadie podrá hacer nada al respecto. Gowas llegaría con Rumosh y Kaz. «Supongo que vinieron para verificar el futuro», diría Bills. «Así es, veremos si ha cambiado algo», diría Gowas. «No lo hagan aquí, vayan al espacio», pediría Whis. «No queremos crear confusiones con el futuro. Es solo saber si los universos siguen en pie». De acuerdo, hermano. Contestaría Kaz. Gowas iría con Kaz al futuro. Por precaución solo viajarían un año. Al hacerlo notarían que no había nada. «No puedo creerlo», diría Gowas impactado. «Convertir a Goku en piedra no cambió nada». Ninguno de los universos existe, diría Kaz. «Y eso que solo es un año», diría Gowas. «Mejor regresemos». Gowas y Kaz regresarían a su presente para dar las malas noticias. «Lo lamento, pero todo sigue igual», diría Gowas apenado. En un año en el futuro no hay universos, diría Kaz.
No puede ser cierto. diría Jerez molesta. Si Goku está hecho de piedra, ¿qué podría desaparecer a los 12 universos? ¿Qué tal el hecho de que Zeno-sama lo vea convertido en piedra? Diría Whis. ¡Maldición! Todo conduce a lo mismo. Diría Bills furioso. Si hacemos una cosa, no hay universos, y si no hacemos nada, tampoco. Definitivamente el señor Goku se ha convertido en un destructor multiversal. Diría Whis. ¿Qué hacemos? Preguntaría Jerez. ¿Qué tal si hablamos esto con Zeno-sama? Diría Gowas. ¡Estás loco! ¡Nos matará a todos! Diría Rumosh. Bueno, si no lo hacemos, también desapareceremos. Diría Gowas. Bills estiraría su mano hacia Goku. En ella se podría ver la energía de Hakai. Señor Bills, diría Whis molesto al ponerse enfrente de él. Recuerde que también pone en juego la vida de los ángeles con esto. En tan solo un año, todo desaparecerá. Diría Bills. Esto será lo mejor. ¿Y qué tal si ese futuro es debido a esto? Diría Whis. Gowas, ve al futuro, a uno muy corto donde nos dé pistas. Diría Bills. Lo siento, señor Bills, pero no es tan fácil. Diría Gowas. ¿Qué dices? Diría Bills fuera de sí. Va en contra de las normas. Diría Kaz. Rompan las reglas, somos los seres más poderosos de los universos. Diría Bills. No es eso. Diría Kaz seriamente. Si se viaja al futuro más de una vez en un día, ocasionaremos el caos. Podríamos destruir la línea temporal entera. El anillo del tiempo del futuro es solo para ver una posibilidad aparente de acuerdo a las acciones del presente. Si se pudiera viajar libremente, se tomarían recursos del futuro, y eso no sería bueno, explicaría Gowas. Creo que lo mejor será ir por Zuno-sama. Él debe saber cómo manejar esto, diría Whis. Zuno-sama sabe sobre todo lo existente. Todo lo que hay existe, no cómo encontrar una solución que no tenemos, diría Bills. Lo sé, pero sus consejos son sabios, diría Whis. Está bien, vamos, diría Bills. No, iré solo, diría Whis. Quédese aquí, todos ustedes también, diría Whis a los dioses del universo 2 y 10. Whis partiría directo al planeta de Zuno-sama en busca de respuestas. Minutos más tarde, Whis llegaría, sería bien recibido por todos sin tener que hacer fila, ya que se trataba de un ángel. Whis le explicaría la situación de Goku en busca de una respuesta. No estoy seguro, pero lo mejor será que libere toda su energía, diría Zuno-sama. Lo dice en serio. Recuerda que el destino de los 12 universos depende de eso, diría Whis no muy convencido. Todo lo que han hecho ustedes es contenerlo. Goku tiene un problema. Es tan fuerte que no puede contener su energía porque su cuerpo aún no se acostumbra, explicaría Zuno-sama. Si lo siguen reprimiendo será aún peor. Y eso es lo que ha pasado con él hasta ahora. Whis quedaría pensativo. No sabía si tomar en serio a Zuno-sama, aunque sabía perfectamente que era un consejo sabio. Hasta ahora, han visto un futuro donde intentan reprimir todo el poder de Goku. Ayúdenlo a expulsarlo. Quizás destruya alguna galaxia, pero será lo mejor, diría Zuno-sama. Mientras tanto, en el planeta de Bills, todos quedarían atentos ante la escultura de Goku. El aire se volvía pesado a su alrededor. Se supone que Goku no puede hacer nada convertido en piedra, diría Bills aterrado. Sobre la mejilla de Goku se formaría una ligera grieta. Podría verse desde allí un haz de luz. No es posible, diría Kaz. En el planeta de Zuno-sama, el ángel había terminado de recibir sus consejos. Debo irme, Zuno-sama. Lo mejor será que regrese a Goku a ser de carne y hueso, diría Whis. ¿A qué te refieres con carne y hueso? Preguntaría Zuno-sama. Lo convertimos en piedra para que no destruya nada, diría Whis. Pero Whis, eso es lo que te dije, diría Zuno-sama aterrado. Si está hecho de piedra, será una bomba de tiempo. Explotará en cualquier momento. No puede ser cierto, tiene razón, diría Whis. Whis saldría a toda prisa en viaje al planeta de Bills para evitar lo peor. Mientras tanto, nuestros amigos veían con atención la estatua de este. Más grietas se irían formando poco a poco mientras rayos de energía salían de las grietas. Un pequeño rayo de energía pasaría cerca de Bills y al contacto quemaría su oreja. ¡Salgan de aquí! ¡Esto va a explotar!, diría Bills. Whis llegaría justo a tiempo, aunque muy en el límite. Convertirlo en piedra fue un error. Saldrá con mucho más poder, diría Whis. De eso ya nos dimos cuenta, diría Kaz.
Los tres ángeles crearían una barrera entre todos, la estatua de Goku explotaría, el imponente ki de Goku dejaría a todos sorprendidos, se podía oír el grito de guerra de Goku, mientras todo el planeta era arrasado por completo. Los ángeles deberían de hacer un gran esfuerzo para que la barrera no se destruyera. Si esta barrera hubiera sido hecha por 2 ángeles, no lo habríamos resistido, diría Whis. El planeta de Bills desaparecería por completo tras la explosión de ki de Goku. ¡Esto no puede ser cierto!, diría Bills entre dientes. Luego de terminar la explosión se podría ver a Goku flotando en el espacio. Goku flameaba una gran cantidad de energía. Los dioses de la destrucción y Gobuas no se atrevían a acercarse a él. Señor Goku, ¿cómo se encuentra?, preguntaría Whis. Ustedes son unos traidores, diría Goku al gritar y realizar una expansión de energía. Tenemos que irnos de aquí, diría Heres. El ángel del universo 2 se llevaría a los dioses, quedando solo Whis y Kaz. Se podía ver a Goku agitado por la ira. Sus ojos brillaban de color blanco, mientras su cuerpo emanaba una gran cantidad de vapor. Confíen ustedes, y miren lo que me hicieron, diría Goku furioso. Créame, lo hicimos por el bien de los 12 universos, diría Whis. La traición no se justifica con nada, diría Goku fuera de sí. Goku se lanzaría con todo hacia Bills, lo atacaría con una serie de golpes a gran velocidad. El ángel no tendría problema para esquivar sus golpes, pero de todas maneras estaba desconcertado por el gran potencial de Goku. No es cierto, no puede tener tanto poder, diría Whis. Y eso que aún no se ha transformado en Super Saiyajin Blue, diría Kaz aterrada. En un momento Goku golpearía fuertemente a Whis con un golpe de puño. El ángel se cubriría al cruzarse de brazos, pero una gran explosión de energía se produciría entre ambos. Tanto Goku como Whis saldrían despedidos lejos. ¡Es una bomba humana!, diría Whis molesto. Goku quedaría flotando en el espacio. Estaba inconsciente. ¡Es mi momento!, diría Whis. Whis iría hasta Goku, levantaría su mano para ejecutarlo, pero Kaz lo detendría al tomarlo de la muñeca. ¿Qué tal si explota?, preguntaría Kaz. Estoy dispuesto a correr ese riesgo, diría Whis seriamente. Whis, en serio, la razón de su situación es el poder acumulado que su cuerpo no puede controlar. Ahora este poder no tiene comparación al que tenía antes, diría Kaz. Tenemos que buscar otra manera. Tenemos que hacer algo, o todos moriremos, diría Whis. Lo sé, pero será mejor que pidamos ayuda, no tenemos más opción, diría Kaz. Whis y Kaz saldrían de ahí, dejarían a Goku inconsciente esperando a que se calmara. La mayoría de los dioses se reunirían en un planeta próximo al del dios de la destrucción. En ese momento era de noche, se podía ver una estrella brillar con más intensidad que las demás. Whis, dime que ese no es Goku, diría Bills seriamente. Sí, así es, diría Whis. Aún estando inconsciente creó una barrera de energía que lo protege de todo. Goku ha rebasado cualquier tipo de límite. Esto es tu culpa, Heres. Tú y tu estúpida idea de convertirlo en piedra, diría Rumosh furioso. Al menos tuve una idea, no como tú, bueno para nada, diría Heres furiosa. Dejen de pelear, no lograremos nada culpando a otros, diría Bills. De pronto el silencio sería tenso con la llegada de Daishinkan. Los dioses se arrodillarían ante su presencia. Imagino que no hay buenas noticias si los dioses se reunieron de esta manera, diría Daishinkan seriamente. Padre, imagino que ya se enteró, diría Whis. A decir verdad, solo vine porque descubrí que todos estaban reunidos en el universo 7, diría Daishinkan. ¿Qué fue lo que sucedió? Goku, eso sucedió, diría Bills apagado. Bills y Whis le explicarían a Daishinkan de todo lo sucedido, le dirían toda la verdad hasta de los viajes en el futuro y del exagerado poder destructivo de Goku. Sucedió algo como esto hace muchos millones de años, pero no a la escala que ustedes describen, diría Daishinkan. Padre, Tsuno-sama dijo que hay que hacer que el señor Goku libere toda esa energía, de lo contrario se volverá imparable, diría Whis. Matarlo haría que el rey del todo se pusiera muy triste, diría Daishinkan. Podría distraerlo de él cada vez que pregunte por Goku, pero me gustaría dejar eso como última opción. ¡Hay que matarlo! ¡No hay otra opción!, diría Champa. Creo que he sido más que claro, señor Champa, diría Daishinkan de manera amenazante. Lo siento, gran señor, diría Champa. Padre, ¿cree que podrá calmarlo?, preguntaría Whis. Intentaré que descargue su energía conmigo. Espero que no muera en el proceso, diría Daishinkan. ¿No será peligroso?,
Preguntaría Vados. Para mí no, pero posiblemente gran parte del universo 7 sufrirá daños, diría Daishinkan. De pronto en el cielo aquel punto lumínico que resaltaba entre todos comenzaría a incrementar de tamaño. No es posible que su energía se esté expandiendo así, diría Bills. No es eso, diría Daishinkan. Goku se está acercando. Tenemos que huir de aquí, diría Jerez. Goku había recuperado la conciencia, volaba a gran velocidad hacia aquel planeta donde todos los dioses estaban reunidos. Goku solo tenía una cosa en su mente, era pelear y destruirlo todo, ya que su poder estaba dominando a él. Goku estaba a pocos minutos de llegar, su luz se hacía cada vez más grande, al punto de iluminar el cielo entero. Será mejor que se vayan de aquí, diría Daishinkan. Si es posible, váyanse a otro universo. Padre, por favor tenga cuidado, pediría Vados. No te preocupes, todo saldrá bien, diría Daishinkan. Todos los dioses partirían al instante dejando a Daishinkan solo. Luego Goku llegaría de manera salvaje. Su entrada sería retumbando el suelo del planeta entero. Cientos de riscos se generarían por todo el terreno gracias al temblor. Señor Goku, es un placer verlo, diría Daishinkan con normalidad. Así que tú también estás en mi contra, diría Goku furioso. Daishinkan notaría cómo la energía envolvía a Goku. Vine a ayudarlo con su malestar, diría Daishinkan. Recién me dijeron lo mismo, y me convirtieron en piedra. Ya no creo en más nadie, diría Goku. ¿Qué te hace pensar que puedo creer en ti? Aunque usted no me crea, lo ayudaré, diría Daishinkan con una sonrisa muy particular. Sea libre de atacarme, no se contenga. Goku lanzaría un extraño rugido. Llegaría a Daishinkan con una fuerte patada. El supremo sacerdote podía sentir el poder de Goku. La energía desbordaba por su cuerpo. No entiendo cómo es que aún está vivo. Su cuerpo no debería de poder soportarlo, pensaría Daishinkan. Goku atacaría con todo. Usaría una gran variedad de ataques a gran velocidad, pero no tendrían efecto alguno. Después Daishinkan se colocaría a espaldas de Goku, sujetaría sus muñecas y al apoyar su rodilla en la espalda de él, jalaría sus brazos hacia atrás. Se podrían oír las articulaciones de Goku crujir mientras éste gritaba. ¡Vamos! ¡Saca todo!, diría Daishinkan. Goku aumentaría su ki poco a poco. Aún así no era suficiente para Daishinkan. Goku lograría transformarse en Super Saiyajin Blue gracias a su determinación. Esto no tiene sentido, diría Daishinkan confundido. Aún así, a pesar del gran poder de Goku, Daishinkan lo tenía bien sujetado, pero el cuerpo de Goku se rodearía de energía y tras una sorpresiva explosión de ki lograría liberarse del agarre de Daishinkan. No, esto no está pasando, diría Daishinkan molesto. Nunca un mortal llegó a tener tanto poder, y menos en tan poco tiempo. Goku se giraría lentamente. Sus ojos estaban perdidos en un resplandor celeste, jugando con el azul de su cabello. Mientras tanto, los ángeles junto a los dioses veían todo. Esto está yendo demasiado lejos, diría Kaz. Claramente, si nuestro padre no logra detenerlo, no tendremos oportunidad, diría Whis. Lo único que podemos hacer es quedarnos a observar. Ahora nuestro padre podría matarlo, de seguro si Senosama se entera de la condición del señor Goku, hasta él mismo lo ordenaría, diría Vados. Parece tan fácil cuando lo dices de esa manera, hermana, diría Whis al suspirar. Goku atacaría con más rabia que antes al supremo sacerdote. Daishinkan solo se limitaba a esquivar. Sabía que podía matar a Goku de un golpe, pero solo quería que éste descargue toda esa energía. Goku seguiría atacando sin detenerse. La energía que emanaba parecía controlarlo. Goku estaba poseído por el espíritu destructivo con sed de sangre. Daishinkan comenzaría a ponerse tenso. Le parecía extraño que Goku no gastara su energía. Al contrario, cada vez parecía liberar más y más que antes. Solo hay una forma de terminar con esto, diría Daishinkan. Daishinkan estiraría su mano hacia Goku y lo observaría de manera amenazante. Goku se detendría por un momento. Ambos intercambiarían miradas de manera tensa. ¿Qué piensa hacer?, se preguntaría Goku. En un instante, un inmenso rayo de ki saldría de la mano de Daishinkan. Espero no haberme sobrepasado con esto, pensaría Daishinkan. Goku actuaría por reflejo, pero en el último momento estiraría sus brazos para sostener el ataque. Goku haría un gran esfuerzo por soportarlo, pero sus brazos temblarían. Estaba a nada de ceder por el gran poder del supremo sacerdote. ¡Maldito! ¿Quieres matarme?, diría Goku furioso. Solo quiero que saques toda esa energía que tienes en el interior,
diría Daishinkan. Sé que puedes hacerlo. Desgraciado, juro que los mataré a todos, diría Goku entre dientes. Goku gritaría expulsando su ki a gran nivel. Una gran onda de energía saldría desde él iluminando todo. Para cuando Daishinkan se da cuenta, el ataque iría de regreso a él. El supremo sacerdote lo esquivaría por poco. No es cierto, diría Daishinkan aterrado. Al observar a Goku lo notaría distinto. Ahora estaba con el cabello blanco y con sus músculos resaltados. Además, sus ojos brillaban con un cegador destello blanco. Si tenía ese poder antes, no me imagino ahora con el ultra instinto, diría Daishinkan. Esto está mal, ¿vale? Diría Margarita mientras todos veían la pelea. Goku sigue haciéndose más fuerte sin sentido, ¿vale? Nuestro padre no puede perder. Es el más fuerte de los 12 universos. Diría Vados desconcertada, aunque apretaría su báculo con fuerza a raíz de la tensión. ¿No lo crees, hermano? Decía Vados al observar a Whis. A esta altura ya no sé qué pensar, diría Whis. No perdamos más el tiempo. Digámosle a Zeno-sama que desaparezca a Goku, diría Mojito. No seas tonto, no provoques la ira del rey del todo, diría Whis molesto. Si no hacemos algo, esto se saldrá de control. Solo Zeno-sama podrá ayudarnos, diría Kaz. Mientras tanto, Goku se veía detenido flotando en el aire. Señor Goku, ¿qué tal se siente?, preguntaría Daishinkan. En un instante, Goku estaba sobre Daishinkan. Lo había atacado tan rápido que el supremo sacerdote logró cubrirse en el último momento. No es posible, su habilidad no tiene sentido alguno, pensaría Daishinkan. Goku gritaría con un extraño rugido en eco y atacaría a Daishinkan con cientos de puñetazos a gran velocidad. El supremo sacerdote se limitaría a cubrirse de los cientos de ataques, pero sabía que no podía permanecer así por mucho tiempo. Siento el calor de sus puños, con solo el contacto. Es como si me hubiera bañado en lava, pensaría Daishinkan. En un momento el puño de Goku burlaría su guardia. Daishinkan recibiría un golpe. Aunque su nudillo solo rozaría su mejilla, Daishinkan se sentía insultado por cómo un mortal había logrado dañarlo, aunque solo hubiese sido un simple rasguño. Por reflejo, Daishinkan apoyaría su mano en el pecho de Goku y con un estallido de ki lo lanzaría lejos. Eso te pasa por dañar al supremo sacerdote, diría Daishinkan molesto. Goku saldría despedido lejos mientras rodaba por el aire. Al finalizar, sentiría la herida en su pecho. Esta liberaba humo como si tuviera una quemadura. De pronto la piel de Goku se vería extraña, comenzaría a verse rojiza. Goku comprimiría sus puños y gritaría, pero no expulsaría su poder. Al contrario, sucedía algo totalmente distinto. Daishinkan se daría cuenta de que su cuerpo comenzaría a sentirse atraído, como si Goku fuera un imán. No es cierto, diría Daishinkan. Daishinkan se vería obligado a alejarse a una gran distancia, pero aún así tenía que rechazar esta atracción que lo jalaba hacia Goku. ¿Qué está haciendo?, preguntaría Kaz aterrada. Goku está ejerciendo gravedad, diría Whis desconcertado. Jamás pensé que un ser vivo fuera capaz de ello. Whis, ¿cómo puedes decir eso?, preguntaría Vados. Es lo que está haciendo. Goku genera gravedad como si fuera un sol, diría Whis. Esto es un caos, diría Kaz. El planeta en el que estaba Goku y Daishinkan comenzaría a sufrir un gran daño. Pequeñas piedras comenzarían a elevarse escapando al cielo. Cada vez los fragmentos del planeta eran más grandes, los chorros de lava serían más potentes y se formaría una extraña tormenta. Encima de Goku en el cielo, las nubes comenzaban a arremolinarse y tornarse oscuras. La gravedad seguía aumentando por cada segundo. Daishinkan podía notarlo. Esto tiene que parar en algún momento. Goku se quitará la vida a sí mismo por desgaste, diría Daishinkan. Daishinkan se elevaría a lo alto del cielo, abandonando así el planeta. Luego notaría cómo el planeta comenzaba a destruirse de a poco. Finalmente el planeta explotaría, pero los trozos en él se irían atraídos por Goku. Una gran capa de escombros cubriría a Goku. Es triste que este tenga que ser su final, diría Daishinkan. Daishinkan sentiría como poco a poco el ki de Goku comenzaría a apagarse. Entendía que ya todo había acabado y era cuestión de tiempo para que Goku regresara a la normalidad. Veamos si sobrevive a esto, diría Daishinkan estudiando la situación. De pronto la zona donde estaba Goku comenzaría a iluminarse. No es cierto, diría Daishinkan aterrado.
Destellos de luz saldrían de allí. Cada vez más ki de Goku subía de manera descontrolada. Hijos míos, si me escuchan, salgan del universo, Diría Daishinkan. Padre, ¿qué tienes en mente? Preguntaría Vados. solo salgan de aquí. Diría Daishinkan alarmado. Todos los ángeles y el resto de los dioses saldrían de allí. Irían directo al universo 6. ¿Tan peligroso es Goku como para dejar el universo? Preguntaría Whis. ¿En dónde está Mojito? Diría Kaz al no lograr encontrarlo. Daishinkan estaba esperando el momento. Una gran explosión en forma de supernova se generaría alrededor de Goku. Daishinkan crearía una gran barrera para protegerse. Todo lo que lograba ver eran destellos de energía pasar por todas partes. No había punto ciego donde refugiarse. La barrera de Daishinkan iría debilitándose. Este crearía una y otra detrás de la primera. La primera barrera se rompería, luego la segunda y después la tercera. ¿Qué clase de poder es este? Se preguntaría Daishinkan mientras se esforzaba por mantener el resto de las barreras. Los ángeles no lo podían creer. La explosión de Goku se extendía por todo el universo. ¡Demonios! Esto se fue de control, diría Whis molesto. Si nuestro padre no logra contenerlo, nosotros no podremos hacer nada, diría Vados. Daishinkan seguía resistiendo. Solo le quedaba una barrera más. Había agotado mucha energía de mantenerse allí protegido. La explosión parecía culminar poco a poco, pero la última barrera se rompería. El supremo sacerdote se perdería al ser tragado por la luz. En el planeta de Seno-Sama, Mojito estaba allí junto a ambos reyes del todo. Acababa de darle los detalles sobre Goku. Gran señor, espero que pueda ayudarnos, diría Mojito al realizar una reverencia. Muéstrame qué pasa, diría Seno-Sama. Sí, muéstranos qué pasa, diría el otro Seno-Sama. Mojito usaría su báculo para ver la situación entre Daishinkan y Goku, pero lo que se vería los dejaría sorprendidos. No puede ser cierto, diría Mojito aterrado. No hay nada, diría Seno-Sama. Sí, no hay nada, diría el otro Seno-Sama. No puede ser, el universo 7 ha desaparecido por completo, diría Mojito. Eso pasó porque demoraron en avisarme, diría un Seno-Sama. Sí, ahora no hay retorno. Algunas de las superesferas del dragón desaparecieron con el universo 7, diría el otro Seno-Sama. Algunos minutos más tarde, Daishinkan estaría flotando en el vacío, en la zona donde antes era el universo 7. Abriría los ojos lentamente para sentir grandes dolores en su cuerpo. Además, notaría que su uniforme estaba hecho pedazos. ¿De verdad pasó esto?, se preguntaría Daishinkan. Daishinkan se teletransportaría al universo 6, donde estaban todos los ángeles. ¡Padre!, diría Whis aterrado. Todos los ángeles llegarían a asistirlo. Estoy bien. Son heridas que pasarán en poco tiempo, diría Daishinkan. Padre, lo vimos todo. Esa explosión no tenía sentido alguno, diría Kaz. ¿En dónde está Mojito?, preguntaría Daishinkan. No lo sabemos. La última vez que lo vimos fue en el universo 7 antes de partir. Al llegar aquí ya no estaba, diría Whis. Padre, ¿qué hay de Goku?, preguntaría Vados. Seguramente murió en el universo 7, diría Daishinkan. De pronto Mojito llegaría con ambos Seno-Samas. Todos los ángeles realizarían una reverencia. ¿Por qué no nos avisaron a tiempo?, preguntarían ambos Seno-Samas. Creo que habría sido lo mejor, diría Daishinkan y caería de rodillas. Les dije que había que avisar a Seno-Sama, pero no me hicieron caso, diría Mojito. Ahora no tenemos más las superesferas del dragón. Tenemos problemas, diría Whis mientras observaba su báculo. Whis les mostraría su báculo a todos. Goku estaba flotando en alguna parte del universo 6. Aún parecía estar vivo. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que el universo 7 desapareció? ¿Podrán los ángeles detener a Goku? Y también, ¿podrá Seno-Sama desaparecer a Goku? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Y bueno amigos, espero que les haya gustado la película. Recuerden que si quieren ver más partes y otra película de esta increíble teoría de Goku, el Hakaishin Supremo, este video tiene que llegar a los 7000 likes junto con muchos comentarios. Suscríbanse para más teorías. Nos vemos en la siguiente parte.